son pastores. Ellos son pastores que nos apoyan allá en la obra en Guadalajara. Pero también un saludo de todos los hermanos allá en Guadalajara, Jalisco. También quiero agradecer al pastor Pedro por su amabilidad, su generosidad de facilitarnos está un poco el auditorio. Muchas gracias, pastor, que Dios le recompense, ¿verdad? Y que pues Dios pone la generosidad en los corazones, ¿verdad? Entonces, y de lo cual todos salimos bendecidos. Y ciertamente, como decía el pastor Daniel, nuestro propósito únicamente es la proclamación del Evangelio. Ese es en lo personal lo que me motiva a predicar la palabra de Dios. Yo he tratado de guardar mi corazón respecto a no tener otras intenciones que no sean, como decía Pablo, intenciones limpias. El único propósito es la predicación del Evangelio y que Jesucristo sea exaltado. Esa es la única intención. Cada vez que yo comparto la palabra de Dios o voy a algún lado, esa es únicamente. Porque yo no veo otra en la Biblia, aunque por ahí se pueden meter algunas actitudes, ¿no? Porque la carne, la mente humana es tremenda. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, pues ese es el propósito y esperamos que la palabra de Dios que compartamos y que escuchemos en este día, pues nos dé material para edificar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, vamos a la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Porque el lema que ustedes están usando aquí es: tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, eso está en Tito 2:1, que precisamente nos dice: tú habla, le dice Pablo a Tito, le da una instrucción muy importante para este pastor, que es Tito en este caso. Le dice: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que yo entiendo aquí es que si yo soy un predicador del Evangelio, si usted es un predicador del Evangelio, ustedes, pero más que nada a los pastores, a los predicadores, ¿de qué debo hablar? Según la Biblia, cuando yo me paro en un púlpito. Si usted va a unas conferencias sobre astronomía, ¿qué espera escuchar? De astronomía. Si usted va a unas conferencias sobre alimentación básica, nutrición, usted va y quiere escuchar a gente que hable precisamente sobre la nutrición. Muy amable. Usted desea escuchar hablar precisamente de nutrición, según el tema que está anunciado. Bueno, si usted va a una iglesia, ¿qué espera escuchar, por el amor de Dios? Todos los viajes del pastor, todos los CDs que ha grabado. Desgraciadamente, eso es lo que se escucha. Eso no es hablar de acuerdo con la sana doctrina. Eso es dar una información y un marketing y un no sé cuánta cosa. Es muy lamentable que los púlpitos de hoy se utilicen para hablar de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Eso es muy, muy triste. Porque la gente entra, se motiva un poquito con algunas cosas, pero luego salen y siguen en su mismo estado. Es muy lamentable. En Tito 2, perdón, en 2 Timoteo, capítulo 2, capítulo 2 Timoteo 3, vamos allí por favor, ¿sí? Allí Pablo sigue dando instrucciones, en este caso ahora a Timoteo, sobre algo muy, muy importante. Le dice en 2 Timoteo 3:1:
también le dice, debes saber esto. También debes saber, que es algo que todos los pastores debemos de saber. Aunque lamentablemente no todos han puesto atención a esto que debemos de saber. Dice que en los postreros días vendrán, ¿qué dice? Tiempos peligrosos. Muchos ni se han enterado del tiempo en el que están viviendo. Viven en Disneylandia, espiritual, no sé. Y luego dice una lista horripilante, espantosa, de gente que va a invadir las iglesias. Y muchos ni cuenta se han dado. Dice, debes saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, ¿qué? La eficacia de ello. Ahora, yo quiero hacer un análisis de cada parte de estos textos, ¿ok? Entonces, si usted anote, pues ahí con su Biblia en la mano, marca su Biblia y anota, no sé, ¿verdad? Pero vamos a entrar así rápido en materia. El primer versículo de 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto. Esa frase se traduce de un verbo ginosco, que significa reconocer, estar informado. Eso significa. Significa entender, hacer notar algo. ¿Qué? Que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Este verbo vendrán, o esta palabra vendrán, significa algo que se asienta para quedarse. Entonces se lee así, debes saber eso, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, es decir, se asentarán y permanecerán dentro de la iglesia gente que se dice cristiana, gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo negarán. Por eso Pablo dice a Timoteo que serán tiempos peligrosos. Y la frase tiempos peligrosos significan tiempos duros, tiempos muy difíciles de enfrentar. Ahora, ¿por qué serán tiempos duros? Que son los que estamos viviendo, pero no todos se han estado dando cuenta de esto. La razón está en el versículo 2. ¿Por qué serán tiempos difíciles, duros? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, o sea, gente infiel, infieles a las promesas que hacen, calumniadores, intemperantes, o sea, sin control de sí mismos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, o sea, precipitados, arrebatados, infatuados, significa llenos de humo en la cabeza, hinchados de orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora aquí viene una pregunta, pon atención. La pregunta es, ¿dónde estarán toda esta lista de hombres y mujeres? ¿En el mundo? ¿Está hablando de gente del mundo o de gente metida en la iglesia? Véanlo, ¿dónde está? ¿Dónde estarán estos? Metidos en la iglesia, hermanos. Ahí está. Versículo 5, ahí está. Que tendrán apariencia de piedad. Pregunta, ¿los del mundo tienen apariencia de piedad? No. Entonces, estarán dentro de la iglesia, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aquí la frase tendrán apariencia de piedad. Esta se traduce de un término griego, morfosis, que significa dar una imagen, significa dar una impresión, pero enfatiza
algo externo, ¿sí? Entonces, se entiende que esta gente, que enfrentaremos tiempos peligrosos porque se infiltrarán haciéndose pasar por cristianos, gente que no lo son, que solo tendrán una apariencia, una imagen, una impresión externa de piedad. Piedad significa ir en pos de Dios, ¿sí? Es hacer lo que agrada a Dios. Eso significa ser piadoso, ir en pos de Dios siempre, constantemente. Entonces, esta gente que se meterá o que ya está metida en todas las iglesias. Yo me doy cuenta en la congregación que pastoreo. Nosotros tenemos la convicción que estamos enseñando la sana doctrina, pero aún enseñando la sana doctrina, hemos visto cosas tremendas de gente que tiene una apariencia y a los 15 años se da una cuenta, tenía 3 mujeres. Es increíble. Entonces, dice que estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. La palabra negarán significa renunciar. Fíjense, es muy interesante. Significa renunciar. ¿Y cómo se entiende? Renuncian a la eficacia de la piedad, a la eficacia que tiene para el ser humano seguir a Dios. La palabra eficacia alude al poder que tiene la palabra de Dios, porque se traduce de dunamis. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Renunciarán al poder que tiene la palabra de Dios. Es la única que puede transformar las vidas. Pero ¿qué es lo que harán? Estas personas que tienen una apariencia de que van en pos de Dios, aún gente que enseña, que predica, que son pastores, que son profetas, que son apóstoles, nada más tienen una apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. ¿En qué sentido es que ellos niegan la eficacia o el poder que solo la palabra de Dios tiene para transformar a las personas? ¿Saben cómo? Metiendo, entremezclando o suplantando pensamientos humanos, haciendo a un lado la palabra de Dios, haciendo a un lado los pensamientos de Dios, implantando métodos que son estrategias muchas veces de los negocios allá afuera, y los meten, hacen a un lado la palabra de Dios y meten todos sus métodos, sus estrategias, meten la psicología, aún terapias. Hoy terapean a los cristianos, o sea, no los disipulan en la palabra de Dios con las reglas de Dios, sino que los terapean, les aplican terapias psicológicas. Y en fin, hay un montón de maneras de hacerlo, pero estos hombres y mujeres van a renunciar a la palabra de Dios y la van a sustituir por estas y otras muchas cosas. Eso significa negarán la eficacia de la piedad, de la palabra de Dios. Pero luego Pablo, volviendo a ella, 2 Timoteo 3:5, dice, le da otra instrucción, dice, a estos, ¿qué? Evita. Y aquí, esta palabra, evitar, significa evadir, o sea, evádelo, pero tiene un significado muy fuerte, rechazar. O sea, a este tipo de personas que se van a infiltrar y que debes de saber, Timoteo, Tito, por eso tienes que hablar con la sana doctrina, porque a estos tienes que rechazarlos, dice, y ahí ya se genera un conflicto, ¿no es cierto? Hay cristianos que son de muy buenas intenciones, son nobles de corazón, dicen, no, yo quiero evitar el conflicto a toda costa. Es imposible evitar el conflicto si queremos caminar en la sana doctrina. Ya lo vamos a ver más abajo. Pero, ¿cómo es que vamos nosotros a rechazar? ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios. Por eso, la importancia de hablar conforme a la sana doctrina. Pero va a haber un conflicto. Miren, vamos a 2 Corintios 10:3.
Lo que viene a continuación, bueno, sigan con esa atención, por favor, porque es muy importante lo que vamos a compartir ahora. ¿Cómo vamos a rechazar esto? Este tipo de enseñanzas de gente que se va a infiltrar. 2 Corintios 10:3. Pablo aquí está hablando y dice, pues aunque andamos en la carne, aquí carne tiene significado de cuerpo físico. Dice, no militamos según la carne. Aquí carne tiene otro significado. Habla de nuestra humana, pensamiento humano, filosofía humana. No. Nosotros andamos en este cuerpo físico, en esta carne, pero no militamos según la mente humana. El verbo militar o militamos significa en el griego estrategias para hacer guerra. Mira, pon mucha atención porque aquí vamos a descubrir algo muy importante. Entonces Pablo dice, porque nosotros, nuestra estrategia de guerra, eso es lo que se lee, nosotros no hacemos la guerra de manera carnal en las fuerzas del hombre. Nosotros no hacemos la guerra con estrategias humanas, con ideas y métodos puramente humanos. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, la palabra aquí, armas, en el griego significa literalmente herramientas de guerra. Bueno, la analogía está tomada de un soldado, de un guerrero, ¿no? Que tiene un escudo, una lanza, una espada, qué sé yo, ¿verdad? Que tiene sus armas de defensa y de ataque. Pero aquí armas significa precisamente herramientas de guerra. Entonces, como nuestra lucha no es en la carne, ni con pistolas, ni cañones, ni nada, entonces tenemos unas herramientas, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver cuáles son. Las armas, las herramientas de nuestra guerra, de nuestra milicia, aquí milicia significa conflicto. Las herramientas que nosotros vamos a utilizar para enfrentar el conflicto, la lucha, esas armas, esas herramientas de guerra no son carnales. Aquí la palabra carnales, del griego sarkikos, significa literalmente, escuchen, ideas de sabiduría humana. ¿Qué significa esto? ¿A dónde estamos llegando con esto que Pablo está diciendo? Estamos llegando a que la verdadera guerra espiritual que la Biblia revela no es lo que comúnmente se ha corrido por ahí. Hermanos, vamos a hacer guerra, písenle la cola al diablo, brinque arriba de su cabeza, jálele la oreja. ¿Qué es eso? Y el diablo carcajeándose. Nos han hecho creer que la guerra espiritual se hace de esa manera. Nada que ver. Absolutamente. Y el diablo se ríe. Entonces dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son ideas de sabiduría humana. Yo quiero enfatizar esta definición, ideas. ¿Qué es una idea? Pues es un pensamiento, ¿no? ¿Sí o no? Una idea es un argumento, es un pensamiento, puede ser filosófico, una estrategia, ¿sí? Entonces, sarquico significa ideas de sabiduría humana, pero también significa estrategias y métodos puramente humanos, de la carne, vamos. Entonces, estamos viendo que la verdadera guerra espiritual, aunque no estoy hablando propiamente de guerra espiritual, pero el tema nos está llevando por ahí en este punto. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos hace ubicarnos en lo que Dios verdaderamente dice en la palabra. Y no andamos gastando parque, como decimos en México, en infiernillos. No sé si esa expresión se usa por acá. O sea, que andas tirando por todos lados y no le pegas a nada. Y así muchos cristianos andan por todos lados y tiran balazos, pero no le pegan a nada. Y siguen igual, y siguen igual. Su condición de renovación en su mente, en su caminar cristiano, sigue igual, no hay cambios. Y esa gente se frustra espantosamente. Porque dicen, por más que le digo al diablo, por más que esto, por más que el otro,
sigue igual. ¿Qué pasa, pastor? Y el pastor se lo saca fácil. Es que no tienes fe. Y la gente dice, sí tengo fe, hace andar en pecado. Pero de pronto el pastor se va solo, o el maestro de la Biblia que enseña eso, y él solo en su soledad dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Cómo va a funcionar? Dios no va a respaldar algo que Él nunca dijo. Nunca lo va a respaldar. Entonces dice, las armas, las herramientas de guerra de nuestro conflicto, de nuestra lucha, no son ideas de sabiduría humana, estrategias, métodos de la carne, no, sino son armas poderosas, o sea, poderosas en Dios. Ahora, esas armas poderosas en Dios, ¿qué son? ¿Cuáles son? Ok, vamos a Efesios 6:10, rápidamente. Efesios 6:10. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. Ok, aquí Pablo, estos son de los textos más citados en estos últimos años, pero desgraciadamente de los menos entendidos. Porque si nosotros observamos, empieza a decir que tomemos la armadura de Dios para poder resistir, estar firmes y sólidos. Y primero dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es el pensamiento de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué no son las ideas de Dios? ¿Que la verdad de Dios no es la palabra de Dios? Es el pensamiento, las ideas, los argumentos de Dios. Entonces, la verdadera guerra espiritual, hermanos, no se hace como nos han enseñado, a lo mejor no sé cómo esté por acá el asunto. La verdadera guerra espiritual es de ideas, de argumentos, de pensamientos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Vamos hacia adelante. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cómo fue tentado? ¿Cómo fue la lucha que Jesús sostuvo? ¿Que no fue de ideas y de pensamientos y de argumentos? ¿Sí? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese es un argumento. Si eres hijo de Dios, ahora Jesús sabía que era hijo de Dios, pero lo está tentando. Pero Jesús, ¿cómo le responde? Con el argumento de Dios. Porque Satanás estaba tratando, tenía otras intenciones. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra que sale de... O sea, es decir, de toda palabra, que es la palabra de Dios, que no es el pensamiento de Dios para nosotros, que no son los argumentos de Dios, que no son las instrucciones de Dios. Entonces la lucha de Jesús en ese momento era de ideas, de argumentos. El argumento torcido de Satanás contra la palabra de Dios que ya está escrita, que es incambiable, es inalterable, pero que a la vez es poderosa. Después, ¿qué le dice? Lo llevó ahí a la parte alta y le dice, todo esto te doy si postrado me adorares.
le está dando un argumento, ¿no? O sea, si tú me adoras a mí, fíjense, le dijo Satanás, si tú me adoras a mí, te doy todo esto. Eso es una idea, ¿no? Eso es un argumento, eso es un pensamiento. ¿Y cómo lo contrarrestó Jesús? Lo mete y lo sujeta, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. A mí no me vendas con tus argumentos. Escrito está. Esa frase es medular, fundamental, hermanos. Escrito está. Si no está escrito allí, yo no estoy obligado a creer. Aunque el que esté hablando sea el más superungido, sea el apóstol de toda la Patagonia. No me interesa si es el hombre más respetado de la Argentina o quien sea. Si lo que está diciendo no está escrito, yo no tengo por qué creer eso. Esa persona me está dando sus argumentos, sus ideas, y quién sabe qué influencia tenga. El problema, yo les voy a hablar en la segunda sesión acerca del discernimiento. El problema es que la gente no discierne. Los cristianos no estamos acostumbrados a discernir. Y escuchamos cualquier cosa y decimos, oye, qué poderoso, qué poderosa palabra, decimos. Decimos, qué tremendo mensaje. Pero nos comimos el argumento. ¿Qué le dijo a Eva, Satanás? ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho. No le estaba poniendo otra idea, otro argumento, y ella ¿qué hizo? ¿Se dio? Bueno, le contesta, bueno, si yo como y me muero. ¿Y qué le dijo Satanás? No te mueres. ¿Cómo es la guerra, hermanos? ¿Cómo es la lucha? Esa es la verdadera guerra espiritual, de ideas, de argumentos. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina son las verdades de Dios que nos da su palabra. Y las verdades de Dios son los pensamientos de Dios, los argumentos de Dios. ¿Sí o no? Entonces Jesús tiene esa lucha. Ahí cuando lo tentó 3 veces Satanás, y en las 3 veces Jesús le respondió, escrito está, Satanás. Escrito está, escrito está. Pablo decía que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Y de lo que más prevalece hoy, con gente que tiene apariencia de piedad, es que hablan de cosas que no están escritas. Una vez estaba en una reunión allá en Guadalajara y se sube una persona que dice que es apóstol, ¿no? Yo creo que hay verdaderos apóstoles, pero también hay falsos. Y dice, hermanos, tengo la solución, tengo una revelación que Dios me dio. Yo cuando escucho eso digo, bueno, luego a ver la Biblia, ¿verdad? Como los de Berea, que miraban a ver si lo que decía Pablo estaban ahí escritas. Entonces dice, hermanos, yo sé cómo el mundo puede ser lo que todos deseamos, un lugar de paz, que las luchas se acaben. ¿Ustedes están cansados de luchar? Sí, decían todos. Dice, hermanos, Dios me habló acerca de la fe, yo soy un hombre de fe. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces al que cree todo le es posible. ¿Y saben qué? Yo creo que si oramos para que Satanás se convierta, no estoy bromeando, ¿eh? O sea, es real lo que le estoy diciendo. Lo peor es que la gente, ustedes se rieron y a lo mejor la agarraron, porque están oyendo, porque entraron en el contexto. Pero es posible que oigamos cosas y no las filtremos por la palabra. Entonces dice, hermanos, ¿por qué no? Oramos, vamos a hacer reuniones de oración para que Satanás y sus seres malignos se conviertan a Cristo y se acabó la guerra, hermanos. Lo peor es que todos, amén, gloria a Dios. Yo estaba espantado. Yo le dije después al apóstol, dije, oye, ¿de dónde sacaste eso? Pues la Biblia dice que el que cree todo le es posible. Yo creo que todo es posible. Dije, no, ¿sabes una cosa? Los demonios no son humanos, no son seres humanos. Por eso no murió Cristo.
Me dice, no, pero yo creo. Y tiene un montón de gente que le cree eso. Y otro un montón, esos son herejías, hermano. Entonces yo le dije, a ver, dime dónde está escrito eso. ¿Qué no está el infierno preparado para Satanás y sus ángeles? No, lo que pasa es que tú complicas las cosas. Bueno, notan que la lucha en esa reunión que dijo ese apóstol eso fue de argumentos. ¿Lo notan? Fue de algo que se dijo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿No dice eso la Biblia? Yo tengo mucho temor cuando hablo la palabra de Dios. Yo la leo, la escribo, no quiero decir algo porque entiendo la humana debilidad, que por allí nos podemos ir por otro lado. Todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Y seguramente, bueno, en las cosas fundamentales tenemos que estar bien sólidos, ¿no? Hay otras que son periféricas, le llamo yo, que no son de vital importancia para la salvación. Allí podemos diferir en algunas cosas, pero hay otras en las que de plano tenemos que mantener lo que dice la Biblia, ¿sí? Volvamos a 2 de Corintios 10:4. Ahora, según Efesios 6:10, que también leímos, dice, sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, la espada, ¿por qué utiliza la simbología de espada? Una espada no es para limarse las uñas, ni para mover el azúcar en el café. Una espada es una arma de ofensiva, de ofensa, ¿cierto? O sea, con una espada, la espada que sacó Pedro para darle duro al siervo del sumo sacerdote, él quería cortarle la cabeza, nada más que el otro esquivó y nada más le alcanzó la oreja. O sea, la espada es de ofensa. Y aquí es donde hay una tentación para el predicador, los pastores. Yo soy un pastor. Y hay una tentación. ¿Cuál es la tentación? Si yo hablo o no la palabra de Dios. Ahora, si yo la hablo como es la espada del Espíritu, bueno, tiene dice que, ahorita vamos a estudiar que la palabra es como una espada de dos filos. Ahorita vamos a tocar ese punto, pero la tentación para nosotros los pastores está en, por ejemplo, si yo hablo la verdad de la cruz, por ejemplo, de que si tú eres verdadero discípulo de Jesús, tienes que negarte a ti mismo. Esa es una verdad en la Biblia, ¿sí o no? Ahí está. Si tú prefieres otra cosa, seguir a tus seres queridos, a los que amas, lo prefieres más que a Jesús, Jesús dijo, no puedes ser mi discípulo. Eso está fuerte. Entonces, si yo hablo de la negación de uno mismo, ¿qué significa la negación de uno mismo? ¿Saben qué significa así en otras palabras? Hacer a un lado todos tus planes, tus deseos, los tuyos, ya, para hacer la voluntad de Dios. Porque según la Biblia somos siervos, esclavos de Jesucristo, y un esclavo no tiene derechos. Pero ¿qué enseñan ahora? Les voy a enseñar cómo lograr tus sueños. ¿Tus sueños? ¿Tus sueños? ¿Tus planes? Un hermano dijo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Fíjate, allí ya hay una guerra, ¿no? Allí ya hay una lucha. Por un lado dice, niégate a ti mismo, renuncia a todo. Pablo tenía todo por basura. Y a alguien se le ha ocurrido tratar de rescatar la basura para volver a seguir en la basura. De mis pensamientos caídos, de mis pensamientos, estrategias, actitudes humanas.
Entonces, si hablo de la cruz, de la negación de la cruz, pues estamos hablando de la negación de uno mismo, estamos hablando de renunciar a nuestros propios anhelos, proyectos y deseos, ¿sí o no? Bueno, ahí ya hay un conflicto, ¿sí o no? Porque entonces, si yo por ejemplo toco ese tema y lo desarrollo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Bueno, pues vamos a... Ese asunto de la autoestima, la Biblia la hace pedazos. No existe eso en la Biblia. ¿Qué tiene de autoestima decir que tú eres un siervo inútil? Pero ahora le dicen a la gente, levanta tu autoestima, tú puedes, hay un campeón dentro de ti, el poder, todo está en ti, tú puedes. Y dices, a ver, pues hermano, bien motivaditos, ¿no? Pero es un engaño. Eso parece piadoso, tiene apariencia, pero no tiene ninguna eficacia, créanme. Entonces ahí ya la lucha, la guerra está siendo de pensamientos, de ideas. Por eso Pablo le dijo a Tito, a Timoteo, y insistía Pablo en predicar la sana doctrina, la palabra de Dios. Pablo cuando se despidió de los pastores en Éfeso dijo, los encomiendo a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene poder para edificarlos. Ok, vamos a 2 Corintios 10:4. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son estrategias humanas, pensamientos míos. Yo no voy a hacer el ministerio con mis ideas. Yo no voy a edificar la iglesia con mis ideas y métodos. Imposible. Puedo tener ciertos logros, pero tarde o temprano se cae todo eso. Y no tenemos armas que son poderosas en Dios. Sigo en el versículo 4. Ahora fíjate. Armas poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción. A ver, digan todos destrucción. Oiga, esa palabra es muy violenta, ¿no? Y más cuando entendemos el significado de su raíz. Significa demoler, significa hacer polvo. Ahora, pongan atención. Para la destrucción, para hacer polvo, para demoler, ¿qué? Fortalezas. ¿Ha escuchado este tipo de oración? Señor, derribamos la fortaleza del homosexualismo. Derribamos la fortaleza. Y esa es, según alguna manera de hacer guerra. Y ahí siguen las fortalezas. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Porque la palabra fortalezas en el griego es okuroma y significa ideas y pensamientos que reposan en la mente humana, la sabiduría humana, ideas que se producen de la confianza en la carne. Esa es la definición del término. Entonces miren, qué interesante. Las armas de nuestra milicia, que son la verdad de Dios, la justificación, las verdades, la palabra, las ideas, los argumentos de Dios, son armas poderosas para destruir, hacer polvo, ¿qué? Las ideas, los pensamientos de las que reposan en la mente humana, la sabiduría humana y la confianza en la carne. Por eso Pablo decía, aunque andamos en la carne, no confiamos en la carne. Pero luego viene en el versículo 5, Corintios 10:5, miren lo que dice. O sea, destrucción de fortalezas. Pero luego añade, derribando argumentos. Esa palabra derribando es muy fuerte en el original. Habla de arrojar al suelo, pero de una manera violenta. Habla de refutar. Habla de cavar y llegar a la raíz de algo para arrancarlo. Una vez yo quise tirar un árbol que quería reacomodarlo, pero había que tirar ese árbol. Entonces, pues no estaba muy grande, tendría como 2 metros. Entonces, pues yo traté de hacerlo así, ¿no? Y no, estaba bastante arraigado. Entonces comencé a excavar alrededor. Le pregunté a ella, oye, ¿cuál es
la manera más práctica de hacerlo. Cava alrededor hondo y ve cortando las raíces. Bueno, cavar me costó trabajo y sudaba y era meter la pala y una vez que ya estaba así un poco endeble, lo quise arrancar, tampoco pude. Esa es la idea que tiene este verbo, ¿sí? Habla de cavar y llegar a la raíz para arrancar. Finalmente arranqué, saqué aquel arbolillo, pero sí me tardé un par de horas. Y terminé cansado así, tráeme una limonada, le dije a mi esposa. O sea, cuando algo se arraiga, hermanos, es difícil desarraigarlo. Entonces, el problema que yo noto en muchos cristianos es que, muchas gracias, es que tienen muy arraigados argumentos, pensamientos, ideas que nacieron no en Dios, sino en la mente humana. Yo entiendo que puede haber buena intención, la buena intención no basta, hermano. Yo entiendo que puede haber sinceridad, pero la sinceridad no basta. Yo mismo lo veo en mi propia vida. Yo crecí en una iglesia de corte pentecostés, donde se decían cosas acertadas, pero otras no tanto, y luego comenzamos a irnos hacia un extremo, extremos que agarramos, y para desarraigar eso, Dios tuvo que cavar fuerte, ¿entienden? Por eso yo entiendo esto, de que muchas veces cuando los cristianos o algunos sectores del cristianismo no están acostumbrados a escudriñar la palabra, les cuesta mucho trabajo. Dicen, ay, ¿qué está diciendo? No, es que... Y yo entiendo eso. Por eso yo trato de ser muy paciente. Por eso es una de las razones por las cuales yo predico largo. Porque ¿cómo explicar esto en 20 minutos? En 15 minutos, en media hora. Cuando debemos de darle, junto con la alabanza y la adoración, el mayor tiempo posible a la exposición de la palabra. Lo demás, pues son cosas que necesitamos hacer, como anuncios y eso, pero la centralidad está aquí. Entonces, yo mismo he visto en mi vida cómo Dios ha escarbado. Y la palabra es como martillo. Así dice Jeremías. Como martillo que golpea y como un barreno que penetra. Y a veces Dios ha tenido que penetrar fuerte con su palabra. Y ahí está el conflicto, ahí está la lucha. Porque yo tengo una idea y Dios dice otra. Ahora, como pastores, los que somos pastores o que enseñamos la palabra de Dios, al entender esto, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en este preciso instante, aquí hay una buena cantidad de hermanos, que son ustedes, que sin duda cada uno de nosotros tiene ideas y pensamientos que se han ido arraigando. La pregunta sería, ¿qué tan fundamentados son esos pensamientos, esas ideas y argumentos que tenemos? ¿Está escrito? ¿De dónde surgieron? Y ahí está el conflicto, hermano. ¿Entienden? Ahí está la lucha. Entonces, vamos ahí al versículo 5. Derribando, o sea, arrojando, arrancando de raíz. Pero, ¿qué es lo que se arranca de raíz? ¿Qué es lo que hay que escarbar, taladrear para arrancar de raíz? ¿Qué? Díganlo. Argumentos. Ahora, argumentos viene del griego logismos, que nos es más familiar. Logismos son razonamientos, ¿sí o no? Son pensamientos, son ideas, son consejos. Pero, según el contexto de lo que estamos leyendo, son razonamientos, pensamientos, ideas y consejos que son contrarios a la palabra de Dios, que es lo que hay que arrancar de raíz. Pero ¿cómo?
a través de la exposición de la palabra de Dios. Para hacer todo eso, por ejemplo, un pastor, yo tengo 30 años pastoreando la misma iglesia, y lo entendí. Entonces, soy paciente para explicarle a la gente. La gente cuando viene del mundo, ¿qué se convierte? Nacen de nuevo, pero también la Biblia dice que debemos de renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento acá arriba. Traemos cada idea de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia, traemos ideas de cómo es un pastor. Por ejemplo, una de las ideas bien arraigadas es, antes de la mayoría de la gente en Latinoamérica, pues es de extracción católica, ¿cierto? Entonces en aquel tiempo pues, íbamos a misa y el padre dijo, esa era típica, ¿no? No, pero el padre dijo, haya dicho lo que haya dicho el padrecito, ¿no? El padre dijo, y el padre dijo, y lo tenemos, y el padre dijo, y ahora es, el pastor lo dijo. Es exactamente lo mismo. Entonces, no hay que, y quiero que tomen en cuenta esto, yo soy pastor. O sea, yo soy pastor. Pero a mí no me interesa que la gente se coma todo lo que yo digo. O sea, la gente tiene que saber que todos estamos en una línea delgada a equivocarnos, ¿sí o no? A torcernos. David era un hombre de Dios. ¿Quién no duda? Pero el engaño del pecado lo desvió y adulteró, ¿se acuerdan? Y estaba ahí muy tranquilo, como si nada, reinando, hasta que no llegó aquel profeta y le contó aquella historia, ustedes la conocen. ¿Cómo el que hizo tal? ¡Que muera! Allí salió el hombre justo, el hombre equitativo, el hombre de Dios. Pero le dice, pues fuiste tú, fíjate. ¿Y qué le dijo David? ¿Y tú quién eres para confrontarme? ¿Que no sabes que yo soy el ungido de Dios? ¿Tú qué? Yo soy el rey y tú no eres nadie. Aquí tú, ¿qué autoridad tienes? Casi nada. Era un profeta de Dios. Ciertamente, no cualquier miembro de mi congregación me puede a mí retar, ¿entienden? Pero otro pastor sí tiene la autoridad, porque está investido de esa autoridad que Dios le dio. Los mismos pastores de mi congregación, o cualquier otro. Oye, pastor, pues ¿qué pasó con esto? Entonces, noten, volviendo aquí al punto, derribando argumentos, ideas, razonamientos, pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. He ahí la importancia de sembrar la sana doctrina, porque después para desarraigar va a ser más difícil. Pero todavía sigue Pablo diciendo, derribando argumentos y toda, ¿qué dice? Altivez. Aquí altivez alude a algo que se eleva sobre otra cosa, ¿sí? Es decir, el contexto son argumentos, ¿cierto? Ideas, pensamientos, razonamientos que pretenden elevarse y ponerse sobre la palabra de Dios. Ese es el meollo del asunto. Entonces Pablo dice, no. Las armas de nuestra milicia no son armas carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de ideas, argumentos, derribando todo eso que contradice la palabra de Dios, cavando hondo y derribándolo, haciéndolo polvo, y contra toda altivez, todo pensamiento que se levanta, dice el mismo versículo, contra el conocimiento de Dios. Fíjate, tú puedes decir, ¿a poco eso existe en la iglesia? Escúchenme bien, o metido en la iglesia. Si no existiera, esto estaría de sobra en la Biblia. Si dice que hay esto que estamos leyendo, es porque hay. ¿Por qué Pablo le escribió eso a los corintios? ¿Por qué les dijo, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo?
¿Por qué? Porque los corintios, que eran griegos, tenían filosofías. Entre ellas, la filosofía que decía que lo que hicieras con el cuerpo no afectaba nada. Mientras acá adentro tú fueras puro, lo que hicieras con lo de fuera no tenía ningún efecto. Por eso les escribió, sois templos del Espíritu Santo, y por lo tanto no puedo unir mi cuerpo al cuerpo de una ramera. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso. Y ellos tenían ideas. No, ¿qué tienen? No. Y tenían argumentos aquí metidos. Por lo tanto, ese era su actuar. Y Pablo trabajó bastante. Con uno de los que más trabajó, una de las iglesias que más trabajó, fue con la de los Corintios. Por su trasfondo de filosofía, por su legado filosófico de tantas filosofías que tenían ellos, tantos logismos, tantos argumentos. Bueno, muchas de esas filosofías prevalecen en las mentes de los seres humanos. Por eso, los pensamientos que nacen en la carne, aunque parezcan piadosos, si no está escrito, está. Hermanos, Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuán altos del cielo a la tierra, así son mis pensamientos, más altos que los vuestros. Yo no me pongo a discutir eso con Dios, No. Estaría en una situación peligrosísima. A mí me preocupa muchísimo, créanlo, cuando escucho, bueno, sí, ahí dice la Biblia, ¿pero qué? Yo digo, Señor, ¿cómo? ¿Pero qué? No, bueno, es que por tradición, ¿por tradición? ¿Qué dijo Jesús de las tradiciones? Por sus tradiciones han invalidado la palabra de mi Padre. O sea, era más importante sus tradiciones, lo que ellos tenían argumentado, que la misma palabra de Dios. Eso es muy peligroso, eso es muy lamentable. Y eso está arraigado, hermanos, en nosotros los seres humanos. Hay que respirar hondo, a ver, 1, 2, 3. No es sesión de yoga, No, es que, mire, sigamos ahí. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ok, si los pensamientos de Dios son más elevados que los del hombre, entonces, ¿qué tenemos que derribar? Esos pensamientos de humanos que quieren imponerse sobre los pensamientos de Dios. Aquí conocimiento habla de conocimiento de las verdades de Dios, conocimiento de Dios mismo, del conocimiento del pensamiento de Dios. Pero no solo derribar, mire lo que dice, llevando cautivo. Ahora, ¿qué significa esto? Llevando cautivo. Significa poner bajo control. Significa someter. Da la idea como cuando un soldado romano sometía a un ladrón, o en la actualidad un policía somete a un ladrón, a un asaltabanco. ¿Cómo lo somete? Señor ladrón, ¿tiene usted la amabilidad de poner sus manos hacia atrás? Eso se ríe uno, ¿no? Es ilógico, ¿no? El ladrón por naturaleza se quiere soltar, corre para que no lo atrapen, ¿no es cierto? Así son las cosas que se originan en nosotros, esas no se quieren dejar atrapar. Entonces, así como el soldado romano, cuando decían, aquel robó, qué sé yo, aquella tienda, entonces el policía romano o el soldado romano que vigilaba, se iba corriendo detrás del ladrón y lo alcanzaba, y no era muy amable, que digamos. O sea, tiene que haber cierto grado de forcejeo. Eso lo entiende, ¿no? Vean, cuando atrapan a alguien, pues sale en la televisión. Pues, ¿a poco se dejan atrapar así muy levemente, no? Y luego, al menos los policías en los Estados Unidos a veces se exceden, sí, pero generalmente no. Entonces, inmediatamente te dicen, tírese al piso.
Entonces una vez que se tiran, o sea, se hinca la pendencia, no, no, tirado al piso, entonces se tira, extienda las manos. Y una vez estando ahí, le ponen la rodilla en la espalda. Pero son técnicas de sometimiento. Entonces le doblan los brazos, parece un poco brusco, ¿no? Sí lo es, pero es que ellos no se pueden, ya está estudiado, que ellos no pueden ser tolerantes así, ay, bueno, señor ladrón, mire, yo quiero ser amable, para que los derechos humanos no me castiguen. Por favor, que no, y el otro, a ver, inmediatamente levanten sus manos, pónganlas atrás, ¿por qué? Porque pueden hacer esto, ¿entiende? Y tirarle. Ellos no pueden arriesgarse. En los Estados Unidos al menos, cuando te tiene un policía, inmediatamente tú debes de poner tus manos en el volante, que las vea. Porque si, inmediatamente lo primero que te dice el policía es, levanta sus manos, póngalas sobre el volante, porque ellos quieren, porque acá puedes esconder. Entonces, si tú haces un movimiento como que te agachas así, te tira y te mata. Entonces, el sometimiento no es amable, tiene cierto grado de agresividad. Esa es la idea aquí, ¿sí? Llevando cautivo todo pensamiento. Fíjense otra vez, pensamiento. Yo les hago una pregunta. En todo esto que estamos viendo, ¿dónde está Satanás? Así como se ha enseñado. ¿Lo ven? No está. No está. ¿Cuál es la estrategia preferida de Satanás? ¿No es el engaño? ¿Y qué es el engaño? Es una mentira. ¿Y qué es una mentira? Una idea, un argumento, un pensamiento. Esa es la verdadera guerra espiritual. Por eso Pablo le decía a Tito y a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si alguno, le dijo a Timoteo, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, fíjate, no se conforma a las sanas palabras, nada sabe, está envanecido, delira, se volvió loco. ¿Cuántos locos hay ahora? El mundo se va a acabar en este santo. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento aquí, otra vez, es una palabra que significa planes, ideas, razonamientos, artificios, ingenio y habilidades humanas. Esa es la definición de noema, que se traduce pensamiento. Entonces, mira, llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento errado, desvirtuado, llevarlo, o sea, someterlo. Ahora, déjame darles un ejemplo. La Biblia habla claramente en contra del adulterio, por ejemplo. ¿Sí o no habla claro? No hay duda. Respecto al ministro de Dios, marido de una sola mujer. No puede tener dos a la vez. Eso es contundente. Ok. Pero de pronto sale alguien por ahí diciendo, no, pero a mí Dios me dijo que me equivoqué cuando me casé hace 30 años. Entonces me gustó una chica del coro y me voy a casar con ella, hermanos. Entonces los hermanos, ay, pero eso, no, pero hermanos, miren, es que Dios me reveló, Dios me empieza a argumentar a su favor. Y el problema es que los convencen. Imagínate para desarraigar todas esas ideas. Al rato esos mismos dicen, ay, pues me equivoqué, María, contigo. Y ahora me gustó Yolanda. Oye, entonces alguien dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo tú estás en ese...? No, el pastor nos dijo que nos podemos equivocar. Y yo me equivoqué como él. A ver, desarraigale eso. Entonces, al momento que quieres hacerlo, ¿están entendiendo? Hay conflicto, hermano. Porque la Biblia habla de disciplina en la iglesia. ¿Sí o no? Y ahí está el conflicto otra vez. Y es de ideas otra vez. Es de argumentos de nuevo. Pero si nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es la que debe prevalecer en nuestras vidas, en nuestras iglesias, desde nuestros pequeñitos allá en la escuela dominical, es otra cosa, créanmelo. Porque el niño lo vas instruyendo,
le vas diciendo el pensamiento de Dios. Claro, van creciendo y el rato, oye mamá, ¿y quién hizo a Dios? Y hacen sus preguntitas, ¿no? Entonces tú le contestas y le empiezas a decir, pero el pensamiento de Dios debe de ir prevaleciendo, ¿sí? Entonces llega tu hijo y dice, oye mamá, fíjate que me dieron un carrujo así, estaba verde, y me dijeron que le fumara, y tú, no, dijeron que era un cigarrillo, pero era hechizo. Sí, allí lo hicieron, era como, parecía la hierba mate. Entonces, ay, le fumaban, olía medio feo, pero decían que se sentía bien bonito. Y tú, no, eso se llama marihuana, eso es droga, te va a destruir. No, mis amiguitos dijeron que no hace daño. ¿De qué? ¿Cómo es la guerra? Y luego tú te vas allá a la azotea y estás, diablo, te piso la cola. No, hombre, ¿cómo que te piso la cola? Agarre la palabra de Dios, fundaméntese en la palabra de Dios y destruya y derribe esos pensamientos que le metieron. Pero no va a ser fácil. Mira, hija, esto dice Dios. Está escrito. Y ella va a estar luchando, el jovencito va a estar luchando. Va a tener su guerra. Sí, no, pero ¿y si lo hago? Y luego va con sus amiguitos otra vez. No, mira, se siente muy bien. Los grandes poetas escribían sus poemas fumando eso. ¿Y a ti te gusta la poesía, no? Oh, sí. Pues fúmale. No. Esa es la verdadera, la verdadera guerra, hermanos. Créanmelo. Eso es lo que se ve en la Biblia. Cuando había demonios que se manifestaban, nomás los echaban fuera y ya. Cuando Pablo andaba predicando, andaba una chica allí que adivinaba, ¿se acuerdan? Era sobrina de Walter Mercado. Y andaba ahí y decía cosas, hasta que Pablo dice, molestándolo sobremanera, le echó fuera el demonio. Pablo no se distrajo con la proclamación del Evangelio. Lo que hace toda esa doctrina llevada al extremo es precisamente desenfocar de nuestra verdadera encomienda, que es la predicación del Evangelio. El mandamiento fue, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Y estas señales seguirán a los que creen, o sea, después de la predicación. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán, echarán fuera demonios, y se ha invertido el asunto, y se andan buscando los demonios y se andan buscando a los enfermos. Y una vez que los tienen ahí, no les predican. Les ponen cantantes y les dicen cosas bonitas, pero no les predican el Evangelio. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos, difíciles. Pero avancemos rápido. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Qué significa a la obediencia a Cristo? Significa someterlos a lo que Jesús dijo. Eso significa acatar la palabra de Dios. Déjame hacer una paráfrasis de esto que estamos estudiando, que Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo, debes conocer y entender que vendrán tiempos peligrosos, difíciles, duros, feroces, porque entrarán en la iglesia hombres, mujeres que parecerán que son gente de Dios, pero solo tendrán la apariencia. Y ellos renunciarán a lo único que puede salvar y transformar a las personas, que es la palabra de Dios. Mira a Timoteo, y aún Tito y todos nosotros, rechaza y refuta a este tipo de hombres. ¿Cómo? Usando la mejor arma que Dios nos dio, la espada del Espíritu, que es su palabra. Con ella podrás derribar ideas, pensamientos humanos. Con ella puedes tú derribar toda estrategia humana que quiera elevarse por encima de la palabra de Dios. Todo aquello que contradiga la palabra de Dios, somételo a la obediencia de Cristo, de su palabra. Y terminemos esta sesión con Hebreos 4:12, rápidamente. Hebreos 4:12. Aquí es uno de los textos más digamos, que ilustran perfectamente lo que estamos enseñando. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Ok, rápidamente. La primera palabra, ¿por qué? Esa es la razón del por qué debemos atender a la palabra. Esa es la razón, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque la palabra de Dios. Ahora, pongan atención. ¿Qué es la palabra de Dios? Ustedes saben que en el griego es logos. ¿Qué es logos? ¿Qué no es? La definición de logos es palabra. ¿Qué es una palabra? ¿O qué es la palabra aquí? ¿Qué no es un discurso? ¿Un pensamiento? ¿Un razonamiento? Claro, se le aplica a Jesús como el verbo encarnado, porque Jesús es el verbo encarnado. Pero Jesús vino a darnos a conocer al Padre, ¿no es cierto? Jesús vino a darnos las instrucciones del Padre. Entonces, el logos, Jesús vino a implantar a través de sus pensamientos, de sus argumentos, de su palabra, vino a implantar la voluntad de Dios para nosotros. ¿Estamos? Ok, entonces, hay una razón muy poderosa. ¿Cuál es la razón? Que la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Y es viva, dice. Es viva esa palabra. Significa en el griego que tiene la vida misma de Dios. Por eso la palabra de Dios es la única que tiene poder para hacer nacer de nuevo a alguien. Escuche bien. Dice Romanos que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Los mejores chistes. No, ahora en los congresos de jóvenes les traen comediantes. ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué pena me da que en reuniones de cristianos les traigan comediantes que les cuenten por una hora chistes? ¡Qué desperdicio! ¡Qué lamentable! Es que los cristianos no somos aburridos, por el amor de Dios, hermano. ¿Cuántas horas se pasa la gente en la iglesia, los jóvenes en la iglesia? Si acaso van el domingo, para que lleguen, o se van al campamento, o se van a la conferencia, de que 3 días, una vez al año, para que desperdiciar el tiempo para escuchar. Ahora ya está el ministerio del entretenimiento. Sí, a mí me ha llegado publicidad y se ofrecen, hermano, ¿quieren pasar un lindo tiempo de sana alegría? Estamos a su servicio, hermano. Y te mandan el video. Y lo te he estado viendo a uno. Que no puede ser. Pues sí te sacan risa, ¿no? Pero es increíble que habiendo tanto de qué hablar, tanto y tanto, para desperdiciar. Les voy a decir algo, ¿no? Ese es una ofensa a Dios. Ese es un pecado. Eso es agredir al cuerpo de Cristo. Yo sé que esto, yo lo sé, lo entiendo. Los que no concuerdan conmigo, ahí ya está la guerra, ¿no? ¿Ven? Dicen, ese es un legalista. Eso no es el legalismo. Primero, infórmense bien lo que es el legalismo. El legalismo en la Biblia es atribuirle poderes de salvación a ceremonias y prácticas. Eso es el legalismo. Por eso, de eso vamos a hablar en la segunda sesión. Entonces, la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva. Si no se predica la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo va a haber vida? Pregunta. ¿Cómo va a tener la gente vida? Es imposible. No solo es viva, no solo tiene la vida de Dios, sino que es ¿qué? Eficaz. ¿Saben que la palabra eficaz viene de un término griego, energés, donde se deriva energía o fuerza, que significa poder para dar resultados divinos? O sea, ¿quieren resultados en los jóvenes? ¿Quieren resultados en los matrimonios? ¿Quieren resultados en los varones? Porque hay reuniones de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, de varones, de mujeres. ¿Quieren resultados en los hombres? Predíquenles la palabra de Dios. ¿Quieren resultados en los matrimonios? Hablen la palabra por el amor de Dios. Pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hay una señora, es la esposa de don Fermín García, gente con 70 años en el Evangelio, una predicadora,
no, la verdad, para la gloria de Dios, impresionante. Es una delicia escuchar a esa señora. Un día me dice, oye hijo, así me dice, ¿no? Su esposo fue de los que impusieron sus manos cuando me ordenaron a mí al ministerio, ¿no? Pues somos sus hijos, de cierta manera. Dice, oye mi hijo, fíjate, ¿qué crees que pasó? En una ocasión fui a un evento muy grande, me invitaron a predicar, y pues tú sabes cómo predico yo. Le digo, sí, no, pues muy bien. Dice, fíjate que me sucedió algo muy extraño. Se me acercó un hombre y me dijo, se presentó, yo soy el pastor fulano de tal. Dice, yo tengo algo contra usted, hermana. Ay, te ofendí, hijo. Porque ella es grande, ¿verdad? Y a todo el mundo también le dice hijo, ¿no? ¿Te ofendí, hijo? Dice, no me ofendió, pero yo tengo un reclamo contra usted. Ay, ¿cuál es tu reclamo? Usted pura Biblia. Pura Biblia. No sabe hablar de otra cosa más que pura Biblia. Ay, Biblia. Cuéntales un chistecito. Pura Biblia. También hay otras. Pura Biblia. La verdad, qué aburrido. Y le dice, ay, mi hijo, pues es que no sé otra cosa. Fíjate, ¿no? Un pastor reclamándole, usted pura Biblia. No, y lo todavía, no, hay algunos que se vuelan la barba, decimos en México, ¿no? Aludiendo al béisbol, ¿no? Que, ay, o sea, que pega un jonrón con lo que dicen, ¿no? Dicen, hermano, ¿qué no sabe que la Biblia dice que la letra mata? La letra, pero se refiere a la ley, oiga. Ellos piensan que al estudio. Nada que ver, nada que ver. Es muy lamentable. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es la única que tiene poder para dar resultados sólidos. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mi palabra y la hace es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, dieron con ímpetu ríos, dieron con fuerza contra aquella casa. ¿Y qué sucedió contra aquella casa? Quedó firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, ahí ya, fíjate, todavía aún predicando la sana doctrina, hay quien la oye pero no la hace. Tampoco tiene efecto alguno. Este es como el que edificó sobre la arena. Vienen vientos, ríos, dan con ímpetu. Lo mismo que le pasa a uno, al que edifica como el que no edifica, eso simboliza las cosas de la vida que suceden cotidianas. Y dan con ímpetu y se cayó, y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque estaba fundado, no tenía fundamento. Por eso hoy vemos mucha gente que apostata, se va de la iglesia. Porque al no tener fundamento, al no estar nacidos de nuevo, se van. Y dejan. Entonces no hay eficacia. La única manera de edificar con solidez es con la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque esa palabra que es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos. Habla de que esta espada, o sea, que es la palabra de Dios, tiene la cualidad de cortar de un solo tajo, porque es filosa. Esas espadas que usaban los romanos eran filosísimas. La espada que Pedro usó era una espada así como de 45 centímetros, que utilizaban en la batalla cuerpo a cuerpo. Entonces él traía una, y era filosa, y un solo tajo le voló la oreja. Entonces, mira, la palabra de Dios tiene ese poder de volar de un solo tajo. Una vez, yo les contaba a unos pastores ayer, que un pastor me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Dice, fíjese que estoy en una lucha muy fuerte, porque alguien me regaló un mensaje, un disco, un mensaje. Dice, en 10 minutos, dice, oí como 20 verdades que yo no pude refutar. Dice, y luego después seguí luchando y en 20 minutos, dice, yo no podría decir que no porque tenía argumento, dice. Escuché toda la enseñanza, en una sola enseñanza, así dijo él, el Señor me cortó de tajo todo lo que yo creía por años. Solo la palabra, nada más que ahí en el caso de este pastor fue noble. Fue noble porque dijo, estoy equivocado.
Debo corregir. Dice que se pasó toda la noche llorando, diciéndole al Señor, porque tiene una iglesia de más de 3,000 personas. Es un predicador que sale en enlace. Y me dice, no me importa, dice, yo sé que me voy a entrar en un dilema, pero yo quiero agradar a Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Qué pena me da. Y mire, lloraba. Estoy tan dolido de haberle dicho a la gente que Cristo murió en la cruz para darte el mejor auto. Así me lo dijo él. Imagínate decir eso, que Cristo murió en la cruz para que tú tengas el mejor auto. ¡Qué aberración! ¿De dónde sacaron eso? Pero hay un montón que se la creen. Ahora, para derribar eso, ¡ay Dios! Es una lucha, es una guerra. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Mira, esto de 2 filos tiene, pues, habla de 2 partes que cortan. Por un lado, la palabra de Dios te salva, pero la misma palabra te condena. Jesús dijo, yo no los condeno, la misma palabra que yo les he dicho, ellos los condenará. Y la misma palabra puede salvar. La misma palabra ablanda el corazón. La misma palabra endurece el corazón. La misma palabra disciplina, pero te consuela. La misma palabra te quebranta, pero te aplica un bálsamo. La misma palabra te advierte del infierno, pero te ofrece vivir con Dios en su presencia en el cielo. La espada, 2 filos. Entonces, como es el pensamiento de Dios esa, cuando Dios desenvaina su espada y empieza a cortar, ¿se acuerdan? Hay un texto que Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre, ¿será qué? Desarraigada. Por eso cuando él hablaba, decía a los discípulos, Señor, se enojaron los fariseos. Dijeron que estabas hablando de ellos. Y yo me imagino al Señor, no, ¿verdad? No estaba hablando de... Claro. La palabra de Dios tiene ese poder que es cortante y penetra. Fíjate, significa que tiene el poder de penetrar a lo más profundo del ser humano. Esa es la limitante de la psicología, hermanos. Entiéndanlo. De la motivación puramente humana. Nada más llega al nivel del alma. Como no es la palabra que tiene vida, tiene un límite. Pero la palabra de Dios no, esa penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, dice. Significa dividir en 2. Divide lo espiritual de lo carnal, lo bueno de lo malo, lo falso y lo verdadero. Y te hace, y te dice, mira, esto es falso, esto es lo de Dios. Te lo separa dentro de ti mismo. El problema está que no reconocemos. Por dentro estamos, ay Dios, me estás hablando. Uy, sí Señor. Pero luego ya a la hora de poner el asunto en acción, decimos, bueno, pero pues todos lo hacen. No ha de estar tan mal. ¿Dónde estuvo el problema? En el pensamiento. ¿No es cierto? En el argumento. Entonces terminamos, dice, toda espada 2 filos penetra hasta partir, dividir el alma. El alma es donde se asientan los pensamientos y las ideas humanas. Y el espíritu, el neuma, es el ser interior, es el ser profundo del hombre. Es donde Dios siembra la palabra. Las coyunturas que son en el cuerpo humano lo que unen, pues las partes del cuerpo, las coyunturas, o sea, penetra así a todas partes. Los tuétanos, que es la médula de los huesos, hasta lo profundo, hasta los huesos, y discierne los pensamientos. Miren, esta palabra discierne en el griego es críticos, de donde se deriva crítica. En otras palabras, Dios critica los pensamientos humanos. ¿Por qué la mente de Dios no puede agradar a Dios? La mente humana no puede agradar a Dios. ¿Por qué nuestros pensamientos son enemistad contra Dios? Porque no se someten a Dios ni tampoco pueden. Otra vez, concluimos. ¿Cómo es la verdadera guerra espiritual? De ideas, de pensamientos. Está el pensamiento
del Satanás, el pensamiento humano, filosofías del mundo, con la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero termina el texto diciendo, discierne, censura, critica, pero esa crítica es para corregir, según el texto. Discierne los, ¿qué dice? Pensamientos, ahí está, los razonamientos, las ideas, los planes, los argumentos del ser humano. Y las intenciones del corazón. La palabra es tremendo. Los verdaderos propósitos del corazón son puestos a la luz por la misma palabra, aunque nadie se dé cuenta. Solo Dios sabe si lo que dije al principio, que mi única intención era exaltar a Cristo y la palabra. Solo Dios sabe si dije la verdad o no, sí o no. Pero la palabra me juzga, la palabra me critica. Si tengo alguna intención escondida, no, voy a ir y voy a hacer esto para luego hacer... Porque mira lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ¿cómo es que se desnuda todo nuestro ser? Por la palabra. Amén. Pues pidámosle a Dios sabiduría, que nos dé una actitud noble para recibir la palabra y hacer lo que Dios nos esté demandando. Amén. ¿Me siguen en la oración? Señor, te damos gracias. Gracias porque este tiempo tú lo tenías preparado, Señor. Señor, en realidad puede haber diferentes pensamientos, diferentes actitudes, intenciones del corazón, aún entre los que estamos aquí, porque eso es entendible, somos diferentes, pero todo eso, por la palabra entendemos que tiene, si no está de acuerdo con tu palabra, si son argumentos de nosotros o a veces hasta influencia de espíritus engañadores o hasta doctrinas de demonios, ahí está el conflicto, Señor. Pero ¿cómo entrar en ese camino para corregir? Tu palabra misma dice, lámpara es a mis pies tu palabra, alúmbranos, Señor, con la palabra. Porque pura es tu palabra y la ama tu siervo, decía el salmista. Señor, te amamos a ti, amamos tu palabra. Tu pensamiento, tus ideas, tus argumentos son mejores que los nuestros. Ayúdanos a no cometer ese gravísimo error de suplantar tu pensamiento puro, santo, limpio, tus pensamientos de bien para nosotros por los nuestros. Ayúdanos. Que tu palabra, Señor, que es la única que tiene el poder para penetrar, corte, vaya cortando, vaya cavando alrededor de la raíz para desarraigar todo aquello que tú no plantaste, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.